Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Y hoy estamos aquí con Héctor Gómez, que dirige el programa de Tribuna Deportiva, uno de los mejores programas de información valenciana. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y hoy te traigo justamente para hablar de un tema que parece que ya empieza a enquistarse y lo que es peor, creo que empieza a enquistarse más en el valencianismo que en el propio club, que creo que a veces esto es peor incluso que se enquiste en la afición más que en el propio club y estamos hablando de Gonzalo Guedes. Sí, yo también comparto una parte de lo que tú dices, ¿no? Guedes está como muy marcado por el precio que se pagó por él. Cierto que la primera temporada yo creo que todos lo hubiéramos pagado. Su primer curso fue muy bueno y sobre todo la inercia tan positiva que generó aquel Valencia de Marcelino y Mateu, aquella primera temporada con Champions. Pero analizando aquel año, es verdad que tuvo dos caras. Guedes, sus primeros 5 meses fueron magníficos, sus primeros 5 meses nos dejaron la cara de un jugador que rompía en la Liga Española con una velocidad pues, endiablada, tenía gol, era un jugador muy incisivo, asistencias. Bueno, un jugador de los que parecía que en Europa iba a ser un futbolista de comerse el mundo, ¿no? Su segunda parte de la temporada ya no fue tan buena. Ya bajó un poquito el pistón. Yo creo que también los rivales le empezaron a tener más controlado. Ya no era un jugador desconocido. Y a partir de ahí, pues el futbolista yo creo que ahí no gestionó bien ese gran éxito y sobre todo que se convirtió muy rápido en uno de los ídolos de Mestalla, ¿no? Es que todo tiene contextos y el Valencia venía de 2 años horrorosos, dos decimosegundos puestos. Entonces se generó un poco un nuevo ídolo, ¿no? Condovia, Guedes, Zaza, fueron un poco los ídolos de la gente. Y él se vio con 20 años, 21 años, siendo una estrella en Valencia, esta ciudad maravillosa, uno de los equipos que iban a jugar Champions. Y yo hoy me acuerdo, aquel verano, y yo creo que es algo que también hay que a veces sacar cuando las cosas no van bien, ¿no? El chico hizo todo para venir al Valencia, rechazó ofertas muy importantes de la Premier ganando mucho más Bien. dinero. Tenía una oferta del Arsenal magnífica y no la quiso aceptar. Él forzó al Paris Saint-Germain a venderle al Valencia. Se pagó mucho, sí, pero otros equipos hubieran pagado más. Ahora cuando dice, el PSG nos timó, Mm. pues también puede pensar el PSG que perdió dinero en su día con el traspaso de Guedes. Pues Entonces, pues yo creo que ese contexto está ahí y hay que tenerlo. no, el contexto está claro, Héctor, y antes de entrar de cabeza en los problemas, que ahora vamos a entrar en qué problemas ves tú, yo también te quería dar mi opinión. Mi opinión personal de la situación es que lo que yo he visto ha sido que Guedes llegó, cayó de pie en Mestalla desde el segundo uno. Y esa primera temporada del portugués en Mestalla, sobre todo lo reduciría, como has dicho tú, a ese primer tramo, esos primeros 5 meses. Yo creo que es una de las apariciones más bestias que he visto yo en la historia reciente del Valencia, incluso en toda la historia del Valencia. De verdad, de decir, pero este tío, ¿qué es? ¿De dónde sale? Y por qué está aquí, ¿no? Pero es verdad que, como has dicho tú, desde entonces, no sé qué pasa, eso es lo que vamos a tratar y por qué estás aquí. Desde ese primer tramo de esa primera temporada, adiós Guedes, así de sencillo suena y así de sencillo es. Yo pienso que ha sido así, por eso te decía que hay que poner en contexto todo, ¿no? Porque al final ahora pues es como muy sencillo matar al jugador. Sí. Yo creo que ha hecho cosas mal, él se ha equivocado, es un jugador muy joven, pero el contexto hay que tenerlo, como te decía antes. Todo aquello, jugador muy joven, todos creo que queríamos a Guedes, yo creo que poca gente, había algún valencianista, yo tengo algún amigo que me dice, yo siempre dije que yo no pagaría ese dinero por él, que había otros jugadores buenos en el mercado. Bueno, yo creo que una mayoría del valencianismo, no te daría un porcentaje, pero creo que sería muy elevado, queríamos a Guedes y hubiéramos pagado el dinero que se pagó por él. A partir de ahí, pues es cierto que el año pasado tiene un problema enorme, es que la pretemporada no la hace, que cuando empieza a jugar quizá es demasiado pronto por la expectativa que había con él, cuando juega no está al nivel, empieza a tener molestias, no está bien y juega con molestias. Era todo creo que un poco fruto del pensamiento que teníamos del Guedes del primer año. Queríamos Guedes del primer año. Exacto. Entonces se forzó para intentar encontrar al Guedes del primer año. Y eso a veces en el fútbol es como ha ocurrido en este caso contraproducente, porque al final llevamos 2 años sin ver a Guedes. Es que esa es una de las cosas que te quería decir, Héctor. Has hablado tú de las dos pretemporadas, de eso se ha hablado mucho, y es que este es su primer año con pretemporada, pero Sí, aún así ni atisbo de ese primer Guedes. Entonces, mm, estamos hablando de que cuando tú tienes a un jugador 3 años y cuando en ese tiempo ves que tres cuartas partes de lo que lleva aquí no es el Guedes de esa primera temporada que tú quieres, sino que es más bien este Guedes que estamos viendo, a mí me surge la duda de ¿y si aquel no era el verdadero Guedes? Entonces te pregunto,
¿Cuál es el verdadero Guedes para ti? O sea, ¿tú le darías esperanzas al valencianismo de seguir esperando a aquel Guedes? ¿O les dirías, oye, mira, de verdad, no le metáis esa presión y que salga el Guedes que tenga que salir? Igual no es tan este Guedes ni tan aquel Guedes. Yo creo que es una reflexión muy buena esa que tú acabas de hacer, ¿no? Lo que pasa es que si yo la contestara y la dijera como una tesis, Ya, pues entonces tendría una varita mágica, pero no la tengo. Yo te puedo aportar la opinión respecto a la información que yo tengo, ¿no? De lo que yo he ido manejando en estos meses, ya años del jugador. Yo creo que Guedes tiene las cualidades que le vimos en aquellos meses, pero yo creo que un jugador no despunta 5 meses y es por casualidad. O sea, yo creo que esas cualidades de ese futbolista están ahí, pero sí hay una realidad. Yo creo que aquel Guedes es un Guedes que tenía una explosividad y una punta de velocidad que hoy es difícil que creo que vaya a recuperar por una sencilla razón. Él ha tenido una lesión complicada y le tienen que operar y le rajan. Cuando te operan y te cortan, te abren, te están cortando, te están rajando un músculo. Entonces yo creo que él ha perdido algo de esa chispa, sí, que no es mucho, pero yo sí no he vuelto a ver ese Guedes eléctrico de los primeros 5 meses. Es un jugador con una velocidad que era... Es que yo le recuerdo, Betis, Anoeta, aquellos partidos, Riazor, tiene una Sevilla. velocidad que no hay manera de parar al futbolista. Entonces yo creo que ahí hay que intentar encontrar un punto medio, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia, porque al final es un chico joven, creo que tiene muchas cualidades. Es posible que aquel Guedes nos haya creado una imagen idealizada de él, no sea aquel futbolista, pero si conseguimos que aparezca un Guedes al 70, al 80% de aquella versión, es un gran futbolista. Entonces, yo no tengo una varita para decirte, no es ni este ni aquel. Yo creo que aquel igual es una imagen idealizada, pero estoy convencido que tampoco es el Guedes que hemos visto en los últimos años. Porque hemos tenido chispitas de gran jugador. El año pasado, una temporada mala, pero tiene un mes salvaje. Tiene un mes que Sí, hace un gol maravilloso en Krasnodar, que hay que ponerla ahí en el minuto 93 que está fuera de la UEFA y hay que ponerla ahí. Te hace un partido donde hace 2 goles en Villarreal en un partido de cuarto de final de Europa League. Te hace un partido con 2 golazos en el Benito Villamarín. Te hace un gol en Girona. Tiene un mes donde ante hace el Real 7-8 Madrid. ante Real Madrid, hace 7-8 goles en un mes jugando de media punta. Y a lo Sí, mejor esa también es una clave del jugador. Yo siempre he pensado que es un futbolista que en banda se cierra demasiado y los rivales le defienden fácil, porque es un chico que a veces no es un regateador. Guedes tiene velocidad, sale bien, tiene gran cambio de ritmo, pero para mí no es un gran jugador de 1 contra 1, no es un futbolista que encare y siempre la haga, porque tiene siempre más o menos los mismos recursos. Entonces, creo que siempre le terminan cazando, hace lo mismo, entonces le defienden y con ayudas es realmente claro. fácil pararle, porque encima le pegan mucho, lo sacan de los partidos y ahí se pierde. Yo creo que es un jugador que tiene un gran disparo y que no media punta, sino de segundo punta, más cerca del área y sobre Exacto. todo rondando eso, creo que sacaríamos más partido de él. Exacto. Y Héctor, eso vamos a profundizar ya al final del vídeo sobre eso, sobre las posibles soluciones, porque no quiero que sea un vídeo totalmente negativo, que el No, valencianismo tenga esperanza. Entonces, vamos a tratar los problemas, pero también las soluciones. Y yo pienso como tú, yo soy de los que piensan que no se puede sacar conclusiones de un único partido dos, pero lo de no. aquella primera vuelta de ese primer año no fueron un partido dos, fueron muchos más. Entonces, yo creo que si se vio eso es porque está ahí. No puedes ver algo que no hay. Salvo lo que te he dicho, un partido estelar, dos, pero lo de aquel Guedes no fue eso. Y Guedes, para toda la liga aquel año prácticamente, fue una de las revelaciones de la competición. Todos hablaban de Guedes, todos, no solo en el Valencia. Entonces, Héctor, vamos a entrar en los problemas y te voy a preguntar así, directamente. Dime tú cuál es el gran problema de Guedes. Bueno, yo creo que ha tenido varios, ¿no? Yo creo que se le han juntado varios. Te los voy a hacer y no lo hago muy largo. Mira, Dale. primero, se ha endiosado, o sea, yo lo he dicho, él se endiosó. En Ujú. ese verano, cuando aparece, lo bajan en el avión privado del IMSS, sale y la afición. Luego, él es un jugador aclamadísimo en Valencia, sale por la calle y es un poco el gran ídolo en ese verano, Ujú. o en ese verano de septiembre, octubre, cuando llega, después de ya ser comprado por el Valencia. Ese es el punto uno. Él se crece, creo que él ya es más estrella fuera del campo que dentro, y eso es un problema, porque las estrellas tienen que ser primero en el campo y luego fuera. Y él ahí ya, casi, casi sin haber jugado, porque lleva muchos meses sin jugar, ya se siente como muy grande, y yo creo que ahí él se equivoca. Ese es el uno. El dos es la presión que se generó sobre él, y ahí la generaron todos, los aficionados, el club, Marcelino, todos le echamos una presión desmedida. Se forzó el jugador lesionado y tuvo que ir al quirófano.
Ese es otro de los grandes problemas. Y el tercer gran problema, yo no lo he escondido, y seguramente a él pues no le hace gracia, pero ha estado muy destartalado. Valencia es una ciudad magnífica para un chico joven, con mucho dinero, famoso, es una ciudad espectacular Sí, para ir a comer, para salir, para tomar unos refrescos, ¿por qué no? Para tomar de vez en cuando unas copas. Son jugadores, pero son sí, sí, personas sí. y no tiene nada de malo, no lo digo con ninguna connotación negativa. Y por supuesto, pues para salir y conocer chicas y bueno, para vivir la vida, ¿no? Son gente joven, igual que todo esto no es una crítica. Pero si no lo haces de una manera ordenada, pues tienes el problema de que tu cuerpo, y él vive de su cuerpo, se resiente. Y yo creo que Guedes en algún punto ha estado desordenado y demasiado metido en eso bueno de la ciudad y no en tanto lo que tenía que estar. Creo que ese es un problema gordo que ha resuelto, porque me consta que hace meses, Ujú. y fue una cosa que desde el club alguien avisó a Jorge Méndez, le dijo, Jorge, o lo metemos en vereda o lo vamos a perder. Y Jorge Méndez me consta que puso los medios para ordenar al chico. No, es verdad, hay clubes en primera división que atan mucho más a sus futbolistas, les ponen un nombre encima 24 horas, el Valencia no es uno de esos casos, y Guedes, pues por lo que sea, pues se puede haber desviado en algún momento en el camino, pero Héctor, tú, ahora ya vamos a las posibles soluciones. Bueno, primero te voy a preguntar si tú eres de los que seguirías apostando por él, si mantienes esa esperanza, o crees que el Valencia no espera a nadie y no debe esperar a Guedes. O sea, porque es un jugador que en Europa aún tiene mucho caché, pero si te lo quedarías, ¿qué solución le ves? Yo creo que Pablo esto tiene muchas aristas, ¿no? Porque primero, para poder hacer un juicio, primero tienes que saber dónde va a estar el equipo. Si el equipo tiene Champions, no. La ficha de Guedes es alta, si necesitas dinero, si no necesitas dinero. Entonces, dependiendo de escenarios, si el Valencia se mete en Champions y no hace falta vender jugadores, o con una venta lo tienes solucionado, Ujú. yo me quedo a Guedes y me quedo a Ferran. Por aquí ahora aparece Claro, otro nombre, ¿no? Que es en sí. contrapeso. Si tengo, y me lo quedo, yo apostaría, yo tendría paciencia con él y le veo ahora mucho más centrado. Y yo soy de los que el viernes contra el Levante, sin salirle las cosas, le vi mucho mejor de lo que le había visto hasta ahora. Más centra en el campo, metido, pidiendo la pelota, intentándolo, generó peligro. No estuvo a un nivel altísimo, pero por lo menos me gustó verlo, que estaba ahí, la pedía. Y para terminar, yo sí apostaría por él. Si llega el verano y hay que vender jugadores y me tengo que quedar a uno a hacer una apuesta porque me ponen 40 millones de euros en la mesa por Ferran o por Guedes, si yo puedo elegir a día de hoy, yo hoy me quedo con Ferran. Ojalá no llegara ese momento. Yo me pongo en la Ojalá situación. no haya que elegir entre los dos, la verdad. Ojalá pudiéramos tener unas bandas con Ferran y Guedes. Pero si no es así, me quedo con Ferran. Si puedo elegir y pudiera no venderlo, yo, no, yo me lo quedaba. Yo creo que es un futbolista que estoy convencido que va a volver a tener un nivel muy alto. Pues Héctor, yo creo que este último mensaje de esperanza al valencianismo es el que se tiene que quedar como frase final del vídeo. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Creo que hemos tratado un poco, has ido muy a fondo en los problemas de Guedes, pero sobre todo hemos terminado con las soluciones. Y eso, yo creo que debe ser un jugador que debe estar en el Valencia, debe estar en la Liga. Y creo que solo queda esperar, tener paciencia y dejar de meterle esa presión que se le ha metido durante muchos meses. Hay que presionar, hay que meter presión porque es un jugador de Valencia, ha costado mucho dinero, pero también hay que tener a veces punto medio. O sea, quiero decir, Sí. ya por decirle más veces que ha costado mucho dinero y que necesitamos de él, no va a reaccionar. A lo mejor lo bloqueamos más. Yo creo que está en un punto en el que hay que intentar también ayudarlo y si llega un momento que la situación es insostenible, pues entonces habrá que buscar una solución en el mercado. Pero a día de hoy, yo creo que ya no cambiamos nada. 40 millones se pagaron, por lo tanto ahora hay que intentar que el jugador saque lo mejor que tiene. Y no, y la situación de momento no es insostenible y 40 millones, sinceramente, no me parecen muchos, sí para el Valencia seguramente, pero hay que también ser consecuentes y sensatos con cómo está el mercado. 40 millones no son tanto. Así que, Héctor, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que esta es tu casa y que un auténtico placer. Igualmente, Pablo, ha sido un placer. Para lo que necesites, aquí estamos. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo, hasta ahora.